que habíamos visto anteriormente, esta función de condicional anidado, que ya le hemos explicado, explicamos un ejemplo en el que una condición depende de la condición anterior. El ejemplo fue dejado para su análisis y que ustedes lo modifiquen, hagan sus ensayos, entonces fue dejado como un ejemplo resuelto. Aunque también lo habíamos resuelto previamente en clase. ¿Ok? La siguiente estructura que vamos a ver es la estructura según. La estructura según tiene esta forma cuando ustedes la ven específicamente en PCInt. ¿A qué hace referencia? En esta estructura de selección tenemos varias opciones que el usuario puede digitar y a partir de la opción que digite podemos hacer diferentes líneas de programa. Entonces, dependiendo de la opción que tengamos, entonces aquí, dependiendo de esa opción que el usuario digite, vamos a hacer unas acciones. Cuando hablamos de acciones tenemos código, todo un código que puede estar aquí, todo un código acá, todo un código acá, todo un código acá. Es decir, aquí es donde el usuario digita la opción 1, escoge la opción 1, 2, 3 o 4. Y dependiendo de eso, hace las acciones. ¿Ok? Y por supuesto, al final, una vez que las haga y se cumplan todas las acciones, se llega al fin del proceso. ¿Quién me da ejemplos donde nosotros podamos necesitar esta función en la vida práctica, en programas básicos de la vida práctica? Profe, ¿Sí? ¿Quién me pues habla? podría ser, por ejemplo, Felipe Zambrano. Dale, Felipe. Pues en ese caso, según podríamos usarla como para hacer una calculadora y que el usuario digite, por ejemplo, si quiere hacer una suma, opción uno, si quiere hacer una resta, multiplicación o división. Exacto. Mire que nos adelantaste uno de los ejercicios que íbamos a dejar. De pronto lo podemos ver allí. Efectivamente, si dice, si el usuario digitó más, haga una suma. Aquí decimos ingrese A e ingrese B, dos números. Y aquí decimos, si ahora escoja la opción, quiere sumar, restar, multiplicar, dividir. Si quiere restar, marque 1. Si restar, sumar 1, restar 2, multiplicar 3 y así, dividir 4. Entonces, si va a sumar, si digitó 1, sume A y B. Si digitó 2, reste A de B, por ejemplo. Si digitó 3, multiplique A y B. Eso es básicamente lo que hace una calculadora aritmética básica. Está muy bien el ejemplo, ¿sí? O yo puedo meter, como hacen las calculadoras, uno primero mete el A, el primer número, luego dice, ¿qué quiere hacer? Sumar, multiplicar. Entonces yo digo sumar, me voy por aquí, y ahora me dice, digite el segundo número. Entonces ahí digito el segundo número, no al comienzo. Es como ustedes lo quieran hacer. Entonces uno digita aquí 2 más 2 ingresa. Entonces la acción que tiene que hacer es sumar 2 más 2, 4. Presenta el resultado y se acabó. ¿Sí está claro? Entonces cuando ustedes den enter o igual, entonces me va a salir aquí me va a salir el resultado, puede ser aquí, y llega al fin. Esa es la estructura según. ¿En qué se diferencia del condicional anidado? Pues que la opción 1, 2, 3, 4 y las que sean son independientes entre ellas. La suma no depende de la resta no depende de la multiplicación no depende de la división, todas son independientes. ¿Ok? Mientras que en el ejemplo que habíamos analizado, acá, sí había una dependencia. Los que hicieron el trabajo dependiendo si asistieron o no a clases. ¿Sí? O bueno, se pueden hacer combinaciones aquí también, ¿no? Ese sería como un poco un ejemplo mixto, digámoslo así, porque este ejemplo que habíamos hecho de rendimiento y realización de trabajo, lo podemos hacer similar o modificarlo para que nos quepa con la función según. Pero yo creo que ahí con el ejemplo que nos da el compañero ya es claro. ¿Listo?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una vez que está entendido este proceso, o bueno, ¿hay dudas sobre esta estructura? Si no hay dudas, miren que coincidencialmente la pregunta que nos hacía Zambrano tiene que ver con el ejemplo que queríamos hacer. Realizar una calculadora aritmética básica a partir de entradas dadas por el usuario. Utilizar la función según. ¿Ok? ¿Por qué yo puse utilizar la función según? Porque ya lo vamos a ver que en esta uno puede utilizar la función si. Es decir, si es el A, haga esto. Si es, perdón, si es el signo más, haga esto. Si es el signo B, y estar preguntando como en cascada. También se podría hacerlo. Pero en ese caso la función según es más práctica, porque como son independientes, el código nos quedaría más corto inclusive. ¿Ok? Ok, entonces tenemos este proceso y en este proceso vamos a sacar la función según. Miren, simplemente a los que están viendo ahí le damos clic aquí y miren que nos da todo el código ya. Simplemente que lo que está en cuadritos es lo que yo tengo que llenar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, según la variable numérica, ¿cuál sería? Uno le da clic aquí y cambia X, pongámoslo. Entonces, opción 1, si X es igual a 1, haga tales cosas. Si X es igual a 2, haga tales cosas. Si X es igual a 3, haga tales cosas. ¿Sí? Y aquí hay una secuencia de acciones. Miren que yo le doy clic aquí y escribo. ¿Está claro? Eso sería lo que yo debo hacer. Cuando él me saca este bloque, mire que él solo me hizo todo esto. Pero de otra forma yo debería escribir aquí y empezar a escribir según X, hacer, no sé si para todos es claro. Y empiezo a realizar mi código. Pero la ventaja es que aquí pues él nos dice cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos según la variable X, si sea 1, 2 o 3, hacer todas estas acciones. Entonces, yo aquí voy a pedirle al usuario que escriba. ¿Sí? Perdón. Voy a leer algo que me va a leer X. Esta variable X, el usuario va a digitar un número y si ese número es 1, va a ser esto. Si es 2, va a ser esto. Si es 3, va a ser esto. Por lo tanto, debo escribirle antes, por ejemplo, al usuario, escribirle algunas instrucciones. Debo escribir, por ejemplo, digite un número del 1 al 3. Aquí me lo lee, lea X, y aquí me pregunta si X es igual a 1, haga esto, si X es igual a 2, haga esto, si X es igual a 3, haga esto. Y si no es ninguna de estas, entonces haga esto de acá. Entonces, aquí junto con ustedes vamos a colocar acciones. Por ejemplo, aquí escribir dígito, dígito el 1. Y así vamos a hacer, miren, corto y pego. Aquí, aquí suprimo, corto y pego. Aquí usted eligió el 2. Es un programa muy básico, ¿no? ¿Qué es lo que hace este programa? El usuario le decimos que digite un número del 1 al 3. Él lee el número y al final decimos, de todas las opciones que él podía hacernos, nosotros le decimos qué fue lo que él hizo. Si el usuario digitó el 1, le decimos, usted digitó el 1. Y así para el 2 y el 3. Y si uno digitó el 4, el 5, el 6, entonces aquí podemos escribir otra. Usted no digitó una opción correcta, le podemos colocar.
¿ok? Y eso sería toda la función según. Si nosotros la vamos a probar, tenemos, bueno, tenemos eh, errores de sintaxis. ¿Quién me dice dónde están los errores de sintaxis aquí? Porque eso es bueno que vayamos acostumbrándonos a que siempre uno escribe un código, en principio debería funcionar, pero la sintaxis, que es la correcta escritura para que funcione el código, debe estar perfecta, si no, no funciona. Punto y Entonces, coma. ¿dónde salen los errores acá? Punto y coma. Punto y coma. Exactamente, aquí están, ¿no? Miren, 2, 3, 6, 8, 10, 12. Perfecto. Entonces ya lo sabemos, es el punto y coma. Miren, aquí se quita el error, o sea que sí sabemos qué es eso. Y es lo normal, ¿no? Que pase. Por eso tratamos de hacerlo así intencionalmente, para que vayamos a ver que no es de una y que vamos a dar aquí el código. Por eso es bueno resolverlo primero y luego vamos a los aspectos de código. Aún así siempre, o bueno, a veces hay cositas que nos faltan, ¿sí? Profe, ¿Sí? falta en leer aquí el punto y coma también. Ajá, miren, porque esta es la línea. ¿Qué línea es esta? Línea 3. Entonces, ¿dónde identificamos que faltan cosas? Aquí, miren, aquí hay un más que nos identifica. Ojo, hay un error. O si no, esta línea subrayada aquí. ¿Listo? Exacto, yo creo que sí han tenido en cuenta las recomendaciones que hicimos la vez pasada. Y antes de darle correr o ejecutar, vamos a ver cómo es el diagrama de flujo. No sé si alguien ya lo tiene aquí o lo fue haciendo. Miren cómo queda. Es como lo que vimos en la diapositiva, ¿sí o no? Función según, digite el número. Aquí vamos a leer X. ¿Por qué es X? Porque yo escogí que sea X aquí. Podría haber sido otra cosa. B corta, Y, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eh, no sé dónde. Aquí la tenemos. ¿Ok? Entonces, si es el uno, usted digitó el uno. El 2, usted digitó el 2, 3, y usted no digitó ninguna opción correcta y se acaba el proceso. ¿Ok? Eso sería básicamente. Miren, aquí yo le puedo dar, puedo programar aquí y puedo colocar otro número. Puedo colocar aquí 4 y coloco algunas instrucciones y quiere decir que hay otra opción. Pero bueno, esto no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. eh, si yo modifico el pseudocódigo aquí, miren, aplicar los cambios. Miren que yo aumenté otra opción aquí, ¿se dieron cuenta? En el pseudocódigo yo aumenté otra opción, le di un más aquí para meter más opciones. Y él me pregunta que si yo quiero modificar, o sea, de aquí hacia acá. Entonces yo le digo, bueno, le dije que sí y entonces me permitió meter otra opción. Pero acá vamos a, de nuevo, borrarla, esa opción. Hay que cerrar. Vamos a ejecutar y miren qué nos dice. Digite un número del 1 al 3. Entonces nosotros vamos por la fácil. 1. Usted digitó el 1. Pues es un programa, alguien puede decir, no, es muy básico, pero nos permite saber que así como yo le puse escribir aquí, yo aquí le hubiera podido colocar un condicional, por ejemplo. Y se me va haciendo grande la opción, miren. Si se va por 1, escribir, y aparte verifique que si el 1, que si la instrucción, bueno, no sé, podríamos colocar una instrucción aquí, un condicional anidado por aquí, y el programa se me puede hacer complejo. ¿Ok? No hemos visto el ciclo mientras, pero por ejemplo en la opción 2 podemos colocar una opción mientras aquí y hacemos aquí mientras. Sí, y ahí se nos va haciendo el programa más grande, más grande. ¿Ok? Por lo pronto le vamos a quitar eso. Entonces, este se los puedo pasar. Bueno, de hecho, no se los había pasado ya. Y a este ejemplo yo le denomino aquí, miren que estaba aquí en el Classroom, se llama selector.
a ese ejemplo selector que les pediría que ustedes lo bajen, sobre todo para que se los podría pasar en WhatsApp, pero quiero que vayan allá a Classroom y lo bajen. Este selector PSC. La idea es que, bueno, ustedes lo descargan, abren PCInt y pueden abrir este ejemplo, que es el mismo, miren, que había hecho. Se llama selector. Explicamos la función según de una forma básica. Entonces, es el mismo que acabamos de hacer, escribir hola, escribo un número de un dígito, leer X, si es 1, escribo hola, si es 2, escriba hola 2, si es 3, escriba hola 3, si no, escriba ni fu ni fa. Por ejemplo, probemos este de aquí, entonces escribimos 1, escribe hola, si yo vuelvo a probarlo, escribo 2, dice hola 2, y si escribe por ejemplo, un número que no está ahí, pongamos 5, escribe ni fu ni fa. ¿Ok? Pero quería mostrarles cómo uno digita. Si les pasaba ese método lo seguimos la clase pasada. Yo escribí el código y la idea es que ustedes lo analicen, que hagan un poco de ingeniería inversa. Acá ya empezamos a ver, bueno, cómo nosotros podemos digitar eso con ayuda del menú que ustedes tienen aquí a la derecha. ¿Ok? Pero nos da exactamente un código parecido que fue el que nosotros logramos. Ahora sí nos puedes compartir pantalla, por favor. Ok, profe. Ahí se logra ver. Sí, acá Sí, lo profe. estamos viendo. Vale, lo hago un poquito Perfecto. más grande. Bueno, Exactamente. yo lo hice así. Bueno, calculadora, pues como título, escribir, calculadora. Esto de aquí, pues es como yo me siempre hago, que es mano de obra básica. Bueno, eso no es muy importante. Entonces, primero, escribir, elija Ujú, una opción y escribimos las diferentes opciones que podemos tener. Y leemos esa opción, que yo en mi caso le pongo OPC, ¿vale? ujú. Entonces, según la opción que tengamos, que ingresamos aquí, tenemos las diferentes formas. Que Un tenemos. momento, Felipe. Para los demás compañeros, miren, cuando dice leer OPC, es lo que yo ponía como leer X. Ahí pueden colocar lo que ustedes quieran. Es el nombre de la variable. Y él le pone OPC como opción, supongo. O sea, siempre acostúmbrense a poner nombres de variables que sepan, Ujú. así que les diga algo, como OPC, por ejemplo. Entonces ustedes, listo, es la opción que va a elegir el usuario. Está bien, continúa, por favor. Ok, entonces, según esa variable que ingresemos en opción, pues tenemos 1, 2, 3, 4. Y por último, pues, Ujú. y así se pasa, pues saldría error, elija una opción válida. Entonces, si entraría Ajá, por la opción 1, muy tenemos bien. que suma y nos pediría que digite el primer número. En el caso yo lo guardo en num1 y luego que digite el segundo número en num2. Y hacemos la asignación, que resultado es igual a la suma de num1 más num2 y luego escribimos resultado y eso es res. Y así esto ya es copiar y pegar en cada uno de los casos, porque Ujú. tendría la misma. Y otra forma que lo podría hacer es que lo tengo aquí señalado, que es como esta parte, que aquí ya nos muestra como num1 más num2 es igual a tal. Entonces, podríamos Ajá, hacer cada caso. exactamente. Pero De pues, tal forma que digamos, al final te escriba ajá, los por números que uno ejemplo, escribió y el resultado. solo lo hice en ese caso de suma, por ejemplo, decir 2 más 2 y nos escribiría de esta forma aquí, 2 más 2 es igual a 4. O si no, también podemos hacerlo que resultado igual a 4, pero estaría bien en tal caso. Entonces, hasta el momento, ¿qué corregiría allí que copiaste como error en todos? El digite con G. De paso, mientras vas corrigiendo eso, miremos que el resto de código es interesante. Y lo que nos dice Felipe, para todos los que están viendo,
Miren, él tiene comentado parte del código, eso está bien. A veces uno dice, yo lo hice de esta forma y de esta forma. O sea que no sé si se dan cuenta, lo que él hizo fue decir directo, el resultado es tal. O si no, uno escribe el número que uno había escrito más el otro número igual a un resultado. ¿Sí? ¿Por qué él pone coma aquí en esa línea? En esa línea que él está colocando es para separar una variable de lo que está entre comillas, es un signo que siempre aparece, coma, otra variable, coma, el igual, coma, res. Esa coma tiene que ir. Ojo, no es punto y coma, sino coma para los demás, ¿no? Entonces, bien, de ahí lo que nos dice Felipe es yo copié ese código en la 2, en la 3 y en la 4 y lo único que hago es cambiar, pues ya no hago suma, sino que hago resta, multiplicación y división. Probemos como para qué pasa con la opción 3 para mostrarles a los demás compañeros. Bueno, Entonces entonces en el dice, caso de ajá, multiplicación, pues digite el primer número, por ejemplo, un 10 por 5 y nos da el resultado. 50, correcto. Y asimismo él podría haber hecho decir 10 por, en donde escribía 10x 50 igual, perdón, 10x5 igual 50. Ujú. ¿Listo? Entonces, Y bien, pues, y sí, si dale. tenemos otra opción que no tengamos, pues puse error, elijo una opción válida. Y si se sale del Eh, rango, pues de las opciones. exactamente, miren, eso hay que ponerlo, ¿no? Em, Básicamente eso es lo que debemos hacer la prueba en todas las opciones. Con ejemplos básicos, ¿no? Uno siempre hace 2 más 2, 2 por 2, cosas así, siempre que funcione con lo básico, porque si no funciona con lo básico, pues difícilmente va a funcionar con lo difícil. Eso por un lado. Por el otro, el error que aparece allí, tengan en cuenta que si uno programara una calculadora, a la calculadora usted no puede escribirle 1, 2, o sea, opción 1, opción 2, opción 3, sino que las calculadoras básicas, ya tienen, básicamente ellas lo que hacen es entender, si usted oprimió el más, entonces es equivalente, como en el ejemplo que hizo Felipe, a haber escrito la opción 1. ¿Sí? Cuando uno oprime la tecla menos, es como lo que Felipe está haciendo de oprimir el 2 aquí. No sé si me haga entender. Eso es para que se den cuenta que básicamente al programar una calculadora o ya un elemento electrónico, uno ya tiene que tener en cuenta las entradas que tiene. Porque en una calculadora básica ustedes no pueden escribir texto, por ejemplo. Sí, en una científica sí, ¿no? Pero pues digamos, hablemos de una calculadora súper básica. Lo que uno tiene son teclas, una tecla para el más, una para el menos y así. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que se hace, tomar opciones, la calculadora evalúa entre las opciones y eso es lo que pasa. Y este se va a llamar calculadora. 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 Y miremos qué tal nos sale. Entonces miren que este es diferente porque no nos piden los dos números primero, sino que nos pide el primer número. Yo digo 1. Enter. Ahora dice, escribo un dígito según la operación. Miren que este se parece más a la calculadora que conocemos. Entonces decimos 1, porque es la única que terminamos. 1, escribo el segundo número, 1. 1 más 1, entonces el resultado es 2. Ah, bueno. Eh, Aquí simplemente tendría que poner esto. El resultado es. Entonces 1 más, porque tenemos opción 1, 1, el resultado es 2. Miren aquí qué pasa. No hay espacio, ¿sí o no? Eso es porque debemos dejar un espacio aquí antes de la coma y con eso ya hemos mejorado, ¿sí? Y aquí esto lo podemos copiar a suma, resta, multiplicación y división.
Si notamos cuál es la diferencia de este ejemplo con respecto al ejemplo que habían hecho los compañeros anteriormente. Igual hace la operación, pero espero que esté clara cuál es la diferencia. Es el orden en el que escribimos. No decimos escriba 2 números y luego la operación, sino el primer número, luego la operación, luego el otro número. ¿Sí? Entonces vamos a ver si nos funciona allí con una opción. Yo la tenía aquí. Entonces tenemos 3. Escriba el primer dígito, el primer número, 1. Escriba el segundo, el dígito. Ahora vamos a probar la multiplicación. 1 por 3. Escribe el segundo número. No, perdón, que es la multiplicación. Pongamos 2. Entonces, 1 por 2, el resultado es 2. ¿Listo? Y ahí sabemos que nos estaría funcionando. ¿Ok? Para que ustedes piensen, la opción que vamos a ver, la opción es de ciclos para la próxima, es, miren lo que pasa aquí, termina con el 2 y luego yo ya no puedo hacer nada. La gracia sería hacer lo que pasa en una calculadora, que yo pueda volver o un programa que me permita, una vez que me da el resultado, que me vuelva a salir. Escribe el primer número, escribe el segundo, sí, y que siempre, porque aquí ya se me acabó y ya no puedo hacer nada. No sé si se dan cuenta. Para repetir ese código varias veces, vamos a ver la opción de ciclos,